Nació con un rostro tan inusual que su propio señor lo llamó mono. Ningún apellido digno de ser mencionado. Ninguna espada, ningún entrenamiento, ningún rango. En el Japón del siglo XVI, un país construido enteramente sobre linajes y estatus heredado, él era, según cualquier medida, nadie. A los 16 años llevaba sandalias. No metafóricamente, literalmente. Caminaba detrás de un señor de la guerra y sostenía sus sandalias para que los pies del señor no se enfriaran cuando saliera afuera. Esa era su vida. Ese era su techo. Cuando murió, había unificado todo Japón. Cada señor de la guerra, cada dominio, cada ejército que había estado luchando durante 100 años fue reunido bajo una sola autoridad. Su autoridad. Su nombre era Toyotomi Hideyoshi. Y no lo logró con un atajo. Lo logró con algo que los japoneses habían comprendido durante siglos antes de que el resto del mundo lo alcanzara. Un principio tan simple que suena casi insultante la primera vez que lo escuchas. Y tan poderoso que Toyota, Sony y Honda construyeron toda su recuperación de posguerra sobre él. Kaizen, cambiar para mejor, un paso a la vez, cada día, sin detenerse. Este video trata sobre ese principio, no como una estrategia corporativa, no como un truco de productividad, sino como una forma de vivir, la forma en que Hideyoshi lo vivió, que convierte el punto de partida más ordinario en algo extraordinario, con suficiente tiempo y suficiente constancia. Si alguna vez has mirado dónde estás y te has preguntado, ¿cómo llegarás a donde quieres estar? Esto es para ti. Suscríbete y comencemos. Parte 1. El niño que llevaba sandalias, Japón, 1553, provincia de Owari. El país había estado en guerra consigo mismo durante casi un siglo. El período Sengoku, la era de los estados en guerra, había convertido a Japón en un campo de batalla de señores de la guerra rivales, cada uno luchando por tierra, poder y supervivencia. En este mundo, aquello en lo que nacías determinaba lo que llegarías a ser. El hijo de un campesino se convertía en campesino. El hijo de un soldado se convertía en soldado. El hijo de un señor se convertía en señor. Hideyoshi nació como hijo de un campesino. Peor aún, su padre murió cuando él tenía 7 años. Su madre volvió a casarse con un hombre que no tenía paciencia para un hijastro, con un rostro inusual y una energía inquieta. A principios de su adolescencia, Hideyoshi ya había abandonado su hogar con casi nada. Encontró trabajo como portador de sandalias para Imagawa Yoshimoto, uno de los señores de la guerra más poderosos de Japón. Su trabajo era caminar detrás del señor y mantener sus sandalias calientes, guardándolas bajo su propia camisa. Ese era todo el trabajo, mantener las sandalias calientes, no hablar a menos que te hablen, no ser visto a menos que te necesiten. La mayoría de las personas en esa posición, la mayoría de las personas en cualquier posición tan baja, hacen una de dos cosas. Aceptan su situación como una condición permanente o fantasean con el único momento que cambiará todo, el golpe de suerte, la única oportunidad que los sacará de allí. Hideyoshi no hizo ninguna de las dos cosas. Observaba. Cada día, mientras llevaba esas sandalias, observaba cómo hablaban los señores de la guerra, cómo se movían, cómo tomaban decisiones. Escuchaba discusiones militares en las que no tenían ningún derecho a estar. Estudiaba a los hombres que comandaban ejércitos, no con envidia, no con resentimiento, sino con la intensidad silenciosa de alguien que está tomando notas. Todavía no sabía que tenía un nombre, pero lo que estaba haciendo, esta práctica diaria de observación, absorción y aprendizaje incremental, era Kaizen. No estaba tratando de convertirse en general de la noche a la mañana. Estaba tratando de ser ligeramente mejor, entendiendo a los generales de lo que había sido el día anterior. Esa es una distinción que la mayoría de las personas nunca hace. Piensa en cómo se veía eso realmente en la práctica.
Cada mañana, Hideyoshi se despertaba antes de que la casa se moviera. Era la persona de rango más bajo en todo ese complejo. Nadie lo observaba. Nadie esperaba nada de él más allá de sandalias calientes y silencio. Podía haber hecho lo mínimo: mantener la cabeza baja, permanecer invisible, sobrevivir. En cambio, utilizó cada momento de proximidad como un aula. Cuando el señor de la guerra se reunía con sus generales, Hideyoshi se posicionaba lo suficientemente cerca para escuchar, no para intervenir, no para impresionar, solo para escuchar. Memorizaba nombres, alianzas, la lógica detrás de las decisiones militares. Notaba qué consejeros el señor de la guerra confiaba y cuáles descartaba, y estudiaba por qué. Prestaba atención a cómo se daban las órdenes, cómo se manejaban los desacuerdos, cómo alguien que comandaba a hombres poderosos navegaba una sala llena de ellos. Nada de esto lo convirtió en general. Todavía no. No durante años, pero cada día de observación depositaba algo dentro de él que no podía serle quitado. Conocimiento, patrones, reconocimiento, comprensión de cómo funcionaba realmente el poder, no como aparece en las historias, sino como funciona en las salas. Estaba construyendo algo invisible, y las cosas invisibles son las más difíciles de destruir. Parte 2. ¿Qué es realmente el Kaizen? La palabra Kaizen proviene de dos caracteres japoneses: Kai, que significa cambio; Zen, que significa bueno, cambio para mejor. Pero la filosofía es más específica que eso. Kaizen no trata sobre grandes cambios, no trata sobre transformación, no trata sobre el momento dramático de avance que reorganiza tu vida. Se trata de la mejora más pequeña posible que puedas hacer hoy, y del compromiso de hacerla nuevamente mañana. Esto suena simple, lo es, y esa simplicidad es exactamente la razón por la que la mayoría de las personas la descartan. Estamos programados psicológica y culturalmente para buscar el salto. La dieta que te transforma en 30 días, el curso que te enseña todo en un fin de semana. La estrategia que corta el camino a la mitad. Queremos compresión. Queremos saltarnos la parte lenta. Pero aquí está lo que realmente es la parte lenta. Cada habilidad que desarrollas, cada hábito que construyes, cada capacidad que ganas, se almacena en tu cerebro como estructura física. Las capas de mielina rodean las vías neuronales. Cuanto más repites un comportamiento, más gruesas se vuelven esas capas y más rápido y automático se vuelve ese comportamiento. Este proceso no puede acelerarse. La mielina se forma a su propio ritmo. Los atajos no la aceleran, la evitan. Y cuando la evitas, obtienes rendimiento superficial sin profundidad. Puedes fingir una habilidad por un momento. No puedes fingirla bajo presión. Hay otro mecanismo en juego aquí que la mayoría de las personas no considera: los ganglios basales. Esta es la parte de tu cerebro responsable de la formación de hábitos. La estructura profunda que convierte las acciones deliberadas en comportamiento automático. Los ganglios basales no responden a la intención. No les importa qué tan motivado estés o qué tan claramente puedas articular tus objetivos. Responden a la repetición, específicamente a la repetición constante de pequeños comportamientos a lo largo del tiempo. Cuando repites una pequeña acción cada día, los ganglios basales comienzan a codificarla. Primero es difícil, luego es familiar, luego es automática, luego es quien eres. Esta transición del esfuerzo a la identidad es todo el punto del Kaizen. No estás construyendo un hábito, estás construyendo un yo. El atajo evita completamente los ganglios basales. Produce un comportamiento que requiere un esfuerzo consciente constante para mantenerse, lo cual es agotador y eventualmente insostenible. Por eso cada transformación dramática que alguna vez intentaste hacer terminó colapsando. No porque te faltara fuerza de voluntad, sino porque la fuerza de voluntad es la herramienta equivocada. La herramienta correcta
Es la repetición tan pequeña que no se siente como trabajo. Hideyoshi, mientras llevaba sandalias, estaba formando mielina todos los días. Cada observación, cada pequeña lección, absorbida y repetida. No tenía otra opción que avanzar lentamente. No tenía acceso a caminos rápidos, y esa limitación, que parecía una prisión, en realidad era la ventaja más importante que tendría en toda su vida. Parte 3. La primera prueba. 3 años después de comenzar a llevar sandalias, Hideyoshi dejó el servicio de Minnusentusen Imagawa y encontró trabajo bajo un joven señor de la guerra llamado Oda Nobunaga. Nobunaga tenía 20 años, era impulsivo y ya era considerado uno de los hombres más peligrosos de Japón. También era conocido por ser imposible de servir. Su temperamento era legendario, sus estándares eran imposibles. Había despedido a más sirvientes en 2 años de los que la mayoría de los señores despedían en toda una vida. A Hideyoshi se le dio una sola tarea: administrar la construcción del castillo de Kiyosu. Era una prueba deliberada de fracaso. La construcción estaba retrasada, los trabajadores estaban desmoralizados, el supervisor anterior había sido despedido por incompetencia. Nobunaga esperaba el mismo resultado. Hideyoshi no llegó con un gran plan, no anunció un nuevo sistema, no convocó una reunión para explicar su visión. Pasó los primeros 3 días observando, recorrió el sitio de construcción de un extremo al otro. Habló con los trabajadores, no para dar órdenes, sino para entender dónde estaba la fricción, dónde las cosas se ralentizaban, qué faltaba, qué estaba estorbando. Hizo preguntas que el supervisor anterior nunca había pensado hacer, porque el supervisor anterior estaba demasiado concentrado en parecer que estaba al mando como para entender realmente lo que estaba pasando. Lo que encontró no fue una fuerza laboral sin esfuerzo. Estaban trabajando duro. Lo que les faltaba era organización, incentivo y una sensación de que su trabajo importaba. Hideyoshi lo abordó de la misma manera que abordaba todo, no intentando arreglarlo todo a la vez, sino encontrando la cosa más pequeña que podía mejorar hoy. Comenzó con la moral de los trabajadores, no mediante discursos, mediante algo más pequeño. Los dividió en equipos competidores e introdujo una recompensa para el equipo que terminara su sección primero. Un solo cambio estructural, una pequeña idea. El ritmo de construcción se duplicó en una semana. Luego examinó la cadena de suministro de materiales. Encontró un cuello de botella. Las piedras estaban siendo entregadas en la sección equivocada del sitio, lo que obligaba a los trabajadores a transportarlas el doble de la distancia necesaria. Lo arregló. La producción se aceleró nuevamente. Luego revisó los arreglos para dormir de los trabajadores. Los hombres exhaustos trabajan lentamente y la rotación de sueño actual estaba produciendo hombres exhaustos. Después revisó la calidad de la comida, que había estado empeorando a medida que el proyecto se alargaba y el presupuesto se ajustaba. Luego revisó las rotaciones de turno que habían sido asignadas sin considerar qué trabajadores rendían mejor por la mañana o por la tarde. Cada cambio era pequeño. Cada uno estaba dirigido a un único punto. Ninguno requería genialidad ni recursos especiales. Todos requerían lo mismo: prestar mucha atención a lo que realmente estaba ocurriendo, identificar el punto más pequeño de fricción y eliminarlo. El castillo se completó meses antes de lo previsto. Nobunaga, que esperaba despedirlo, en cambio le dio un ascenso. Esto no fue un milagro. Esto fue Kaizen en práctica, aplicado no al desarrollo personal, sino a toda una operación. El principio es el mismo en ambos casos. No transformas el sistema. Mejoras una cosa, luego la siguiente, luego la siguiente. Cada mejora hace que la siguiente sea ligeramente más fácil de ver. La claridad también se acumula, igual que todo lo demás. Parte 4. Los 5 principios. Hideyoshi nunca escribió una filosofía.
No dejó ningún libro, ninguna enseñanza formal, ningún sistema con su nombre. Lo que dejó fue una vida. Y en esa vida hay 5 patrones que se repiten con tanta consistencia que funcionan como principios. Estos no son los 5 pasos hacia el éxito. Son las 5 cosas que ocurren naturalmente cuando te comprometes con el Kaizen y permaneces comprometido el tiempo suficiente para que funcione. Principio 1. Empieza donde estás. Hideyoshi nunca esperó a que sus condiciones fueran mejores para comenzar a mejorar. Comenzó con lo que tenía, que era casi nada, y encontró la única cosa a su alcance que podía hacer ligeramente mejor hoy que ayer. Esto suena obvio, no lo es en la práctica. La mayoría de las personas tiene un umbral para empezar. Comenzarán a entrenar cuando tengan más tiempo. Se enfocarán en su carrera cuando la situación se estabilice. Trabajarán en la relación cuando las cosas se calmen. Empezarán cuando las condiciones sean correctas. Las condiciones nunca son correctas. Esto no es pesimismo, es observación. La vida no se detiene para darte un punto de partida limpio. La persona que espera el momento adecuado sigue esperando mientras la persona que comenzó en el momento equivocado ya ha construido algo. Hay un mecanismo psicológico específico detrás de esta tendencia a esperar. Y vale la pena entenderlo, porque una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Los psicólogos lo llaman descuento temporal. La tendencia a valorar la versión futura de tu vida menos que la presente. El yo futuro que tendrá más tiempo, mejores condiciones, un punto de partida más limpio. Esa persona se siente real, pero todavía no existe, y cada día que esperas por ella, el yo presente se queda más atrás. Hideyoshi no tenía un yo futuro con mejores condiciones al que esperar, tenía hoy. Tenía las sandalias, el complejo del señor de la guerra y cualquier cosa que pudiera observar y absorber ahora mismo. Así que comenzó ahí, no porque fuera ideal. Estaba muy lejos de ser ideal, sino porque no había otro lugar para empezar. El principio del Kaizen es brutal en su simplicidad. El mejor momento para empezar es ahora, con exactamente lo que tienes, desde exactamente donde estás. No porque las condiciones sean buenas, sino porque las condiciones no importan tanto como la decisión de comenzar. Principio 2. Haz que la mejora sea invisible. Cuando Hideyoshi mejoró la construcción del castillo, no anunció una transformación. Hizo un pequeño cambio, luego otro. Los trabajadores no experimentaron una revolución, experimentaron un día ligeramente mejor, y luego otro día ligeramente mejor. Esto es deliberado. Los grandes cambios provocan resistencia en ti mismo y en los sistemas a tu alrededor. Cuando anuncias que vas a cambiar completamente tu vida, tu cerebro, que está programado para conservar energía y evitar amenazas, comienza a resistirse. Los viejos patrones contraatacan. El costo psicológico de mantener un cambio dramático es enorme. Los cambios pequeños pasan por debajo de esa resistencia. Tu cerebro no se siente amenazado por despertarte 5 minutos antes, por leer una página en lugar de 0, por hacer una repetición más que ayer. Pero esas mejoras invisibles se acumulan. La matemática de mejorar un 1% cada día durante un año produce un resultado 37 veces mejor que donde comenzaste. No a través del drama, sino a través de la invisibilidad. Principio 3. Mide la dirección, no la distancia. Existe un tipo específico de desánimo que mata más progreso que el fracaso mismo. Ocurre cuando miras cuánto te falta por recorrer y lo comparas con cuánto ya has avanzado. Y la distancia que queda por delante parece tan grande en comparación con la que está detrás que continuar parece inútil. Hideyoshi, como portador de sandalias, podría haber mirado a los señores de la guerra a su alrededor y medir la distancia entre donde él estaba y donde ellos estaban. Esa medición habría sido precisa y habría sido completamente irrelevante.
La única medición que importa en el Kaizen es la dirección. ¿Te estás moviendo hacia lo que quieres construir o alejándote de ello? Si es hacia adelante, aunque sea por la cantidad más pequeña posible, estás teniendo éxito. La distancia no es la métrica, la dirección lo es. Este cambio de perspectiva transforma completamente cómo experimentas el progreso. Dejas de compararte con el destino. Empiezas a compararte con ayer. Y esa comparación, que puedes ganar todos los días con una mejora lo suficientemente pequeña, sostiene la constancia que hace funcionar al Kaizen. Existe ciencia real detrás de por qué esto importa. Las investigaciones sobre la motivación muestran que el progreso en sí mismo, no el logro de metas, sino la experiencia de avanzar, es uno de los impulsores más poderosos del esfuerzo sostenido. Cuando las personas sienten que están progresando, continúan. Cuando sienten que están estancadas o quedándose atrás, se detienen. El problema es que la mayoría de las personas mide el progreso en relación con el destino, lo que las hace sentirse permanentemente atrasadas. El Kaizen reorienta esa medición hacia ayer, una comparación que siempre puedes ganar porque la referencia la estableces tú. Hideyoshi nunca se detuvo a calcular qué tan lejos estaba de unificar Japón. Casi con seguridad nunca pensó en esos términos. En lo que pensaba era en lo siguiente que tenía enfrente, la siguiente conversación, la siguiente tarea, la siguiente oportunidad de hacer algo ligeramente mejor de lo que lo había hecho antes. El destino se encargó de sí mismo. La dirección era lo único que él gestionaba. Eso no es una idea poética, es una estrategia práctica. Gestiona la dirección. La distancia vendrá después. Principio 4. Respeta el efecto compuesto. En 1560, Oda Nobunaga enfrentó un ejército de 25.000 soldados con menos de 3.000 hombres propios. Según cualquier cálculo militar convencional, estaba acabado. Ganó. No por un milagro, sino porque había pasado años construyendo un ejército que era ligeramente más disciplinado, ligeramente mejor equipado y ligeramente mejor dirigido de lo que cualquiera esperaba de un señor de la guerra menor. Cada pequeña mejora acumulada durante años había producido una fuerza que rendía muy por encima de su tamaño aparente. Hideyoshi formaba parte de esa fuerza y entendió lo que había sucedido, no como una estrategia, sino como algo que había vivido. Cada pequeña cosa que había aprendido, practicado y refinado durante la década anterior, apareció en ese momento con una fuerza que ningún acto aislado de preparación habría podido producir. Esta es la parte del Kaizen sobre la que nadie te advierte. Los resultados son invisibles durante mucho tiempo, durante meses, a veces años de mejora constante y pequeña. Mirarás dónde estás y verás casi nada diferente de donde empezaste. Esto no ocurre porque la mejora no esté sucediendo. Ocurre porque el crecimiento compuesto está cargado hacia el final. El primer 90% de la curva es casi plano. El último 10% es casi vertical. La mayoría de las personas abandona en la parte plana. Abandonan no porque les falte disciplina. Abandonan porque les falta evidencia. La parte plana no produce retroalimentación visible. Estás trabajando, mejorando, construyendo, y el espejo te muestra la misma persona que te mostró hace 6 meses. La cuenta bancaria apenas se ha movido. La habilidad se siente solo marginalmente mejor. No puedes ver la mielina engrosándose. No puedes sentir a los ganglios basales codificando, pero está ocurriendo cada día, lo veas o no. El árbol de bambú crece bajo tierra durante 5 años antes de romper la superficie. Durante 5 años lo riegas y no aparece nada. Luego, en 6 semanas, crece 27 metros. El crecimiento no ocurrió en 6 semanas, ocurrió en 5 años. La superficie fue solo la última parte. Hideyoshi no abandonó. No podía permitírselo.
No tenía otra opción. Y esa limitación lo salvó, porque lo mantuvo en la curva, el tiempo suficiente para alcanzar la parte vertical. Debes respetar el efecto compuesto. Confía en que lo que estás construyendo existe incluso cuando todavía no puedes verlo, porque cuando se vuelva visible, se volverá visible rápidamente. Y para entonces, la distancia desde donde empezaste será imposible de creer. Principio 5. Nunca te detengas. En 1590, Toyotomi Hideyoshi completó la unificación de Japón. Tenía 53 años. Había comenzado sin nada. Había llegado. Y entonces continuó. No dejó de mejorar. No declaró la victoria y descansó. Comenzó a reformar los sistemas administrativos del país. Reestructuró el sistema fiscal. Encargó estudios de tierras en todo Japón, el primer estudio de tierras integral en la historia japonesa. Reformó el sistema de clases, trazando líneas más claras entre samuráis y campesinos, creando una estabilidad que duraría generaciones. Continuó encontrando la siguiente pequeña cosa que podía ser mejor de lo que era. Algunos historiadores miran los últimos años de Hideyoshi y ven excesos, campañas en Corea que estiraron demasiado sus recursos. Es una interpretación justa, pero pierde de vista lo que impulsó esas decisiones. Un hombre que había pasado toda su vida avanzando simplemente no sabía cómo detenerse. El impulso que lo llevó de portador de sandalias a gobernante supremo fue el mismo impulso que siguió empujándolo incluso después de haber alcanzado el objetivo original. Este es el principio final, y el más difícil de entender hasta que lo has vivido. El Kaizen no es una estrategia para llegar a algún lugar, es una forma de ser. La persona que lo practica no se detiene cuando alcanza la meta. Encuentra la siguiente cosa, no porque esté impulsada por la insatisfacción, no porque lo que ha construido no sea suficiente, sino porque mejorar se ha convertido en su estado natural. Ya no es esfuerzo, es identidad. El guerrero que entrena todos los días no entrena para convertirse en guerrero, entrena porque ya lo es. La práctica y la persona se convierten en lo mismo. Dejar de practicar no se sentiría como descanso, se sentiría como dejar de existir. Eso fue lo que Hideyoshi construyó a lo largo de su vida. No solo un imperio, aunque también construyó eso. Construyó un yo, una versión de sí mismo tan profundamente moldeada por la mejora continua que ya no existía diferencia entre la práctica y el hombre. Eso es lo que el Kaizen produce finalmente si permaneces con él el tiempo suficiente. No una meta alcanzada, sino una persona transformada. Parte 5. Lo que esto significa para ti. La historia de Hideyoshi es extrema. La mayoría de nosotros no está tratando de unificar el Japón feudal, pero el principio se adapta perfectamente a cualquier contexto, cualquier punto de partida, cualquier objetivo. Así es como se ve el Kaizen en una vida. No reformulas completamente tu salud. Duermes 30 minutos más esta noche de lo que dormiste anoche. Añades una verdura a una comida que ya ibas a comer. Caminas hasta un destino al que habrías ido en coche. Estos no son sacrificios, son invisibles. Pero en 6 meses, el cuerpo en el que vives es diferente del que tenías cuando empezaste y apenas notaste que el cambio estaba ocurriendo. No transformas todo tu conjunto de habilidades. Practicas una cosa durante 20 minutos hoy que no practicaste ayer. Lees un capítulo, ves una lección enfocada, tomas una pieza de retroalimentación y la aplicas al siguiente intento. En 2 años, la diferencia entre tu capacidad y la de alguien que se saltó esa práctica diaria es tan grande que no puede cerrarse rápidamente. No arreglas tus relaciones de la noche a la mañana. Escuchas con más atención en una conversación hoy de lo que lo hiciste ayer. Dices una cosa que has estado evitando decir. Apareces una vez cuando normalmente te habrías mantenido lejos. Con el tiempo,
Esos pequeños actos constantes de presencia se convierten en la base de algo que ninguna de las dos personas podría haber predicho al principio. Si esto está resonando contigo, suscríbete a Presence and Purpose. Cada video en este canal está construido alrededor de la misma idea: tomar la sabiduría que realmente funcionó a lo largo de los siglos y hacerla aplicable a la vida que estás viviendo ahora mismo. Ahora volvamos a la verdad más profunda. La razón por la que el Kaizen es difícil no es la disciplina, es la paciencia. Cualquiera puede comprometerse con una pequeña mejora durante una semana. La pregunta es si puedes comprometerte durante un año, a través del largo tramo plano donde nada parece estar cambiando, donde el efecto compuesto aún no se ha mostrado, donde la única evidencia de que está funcionando es el hecho de que sigues moviéndote. Aquí es donde la mayoría de las personas se detiene, no por pereza, sino por una falta de fe en el proceso. Hideyoshi tenía una ventaja que la mayoría de las personas no tiene. No tenía alternativa. Cuando naces en el fondo sin nada, no puedes permitirte ser impaciente. O avanzas lentamente y con constancia, o no avanzas en absoluto. Esa limitación, que parecía una desventaja, fue lo que lo mantuvo en el camino el tiempo suficiente para que el efecto compuesto diera resultados. La mayoría de nosotros tiene demasiadas opciones. Siempre podemos probar un nuevo enfoque. Siempre podemos cambiar al método más rápido. Siempre podemos empezar de nuevo con una estrategia diferente. Y así nunca permanecemos en un camino el tiempo suficiente para descubrir lo que habría producido. Los japoneses tienen un concepto llamado shokunin, el maestro artesano. El shokunin no cambia lo que está haciendo cuando los resultados son lentos. Lo refina, lo ajusta, encuentra la pequeña cosa que puede hacerse mejor hoy y permanece en ello durante años, durante décadas, hasta que el trabajo se convierte en algo que no podría haberse creado de ninguna otra manera, ni con atajos, ni con velocidad, ni con ningún camino que no sea el lento. Esa paciencia no es pasiva. Es el tipo más difícil requiere presentarte cada día sin la recompensa de resultados visibles. Confiar en un proceso que parece que no está produciendo nada hasta que de repente lo produce todo. Esta es la verdad sobre el cambio que ningún atajo puede replicar. Las personas que llegan a lugares genuinamente extraordinarios en sus vidas casi nunca son las que encontraron el camino rápido. Son las que siguieron avanzando por el camino lento a través de cada momento en que parecía que no estaba funcionando, hasta que el efecto compuesto entregó lo que los atajos nunca pudieron. Hideyoshi murió en 1598, a los 61 años. Había pasado de llevar sandalias a comandar una nación unificada, de no tener nombre a tener un nombre que sería estudiado 4 siglos después. No dejó una filosofía. No dejó un método con un título formal, solo una vida, y en esa vida, la demostración más clara posible de lo que ocurre cuando un ser humano se compromete a ser 1% mejor cada día sin detenerse. Los japoneses no necesitaban llamarlo Kaizen, lo vivían. En los salones de entrenamiento, en la forja, en la ceremonia del té, en la escuela de espada, el mismo principio se aplicaba en todos los ámbitos. No buscas la perfección, buscas la siguiente pequeña mejora, luego la siguiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se estaba reconstruyendo tras una destrucción casi total, el país no se recuperó gracias a un único plan brillante, o a un líder carismático que cambió todo de la noche a la mañana. Se recuperó a través del Kaizen, aplicado a fábricas, cadenas de suministro, calidad de producto y cultura organizacional. El sistema de producción de Toyota, el proceso de ingeniería de Sony,
La aplicación sistemática de pequeñas mejoras acumuladas durante décadas transformaron un país bombardeado en la segunda economía más grande del mundo en una sola generación. El mismo principio, la misma paciencia, la misma negativa a buscar el atajo que no existe. Tú no estás reconstruyendo un país, tal vez, pero estás reconstruyendo una vida, una carrera, un cuerpo, una relación, un sentido de quién eres y de lo que eres capaz. La escala es diferente. El principio es idéntico. El atajo que estás buscando no existe. No porque el mundo sea injusto, sino porque los atajos producen resultados superficiales sin profundidad. Y la profundidad es lo único que se mantiene cuando todo se vuelve difícil. Y todo se vuelve difícil eventualmente. El camino existe, es lento, es poco dramático. Durante mucho tiempo no parece progreso. No hay un momento en que la música se eleva y te das cuenta de que todo está encajando. Simplemente continúa. Un pequeño paso, luego otro, hasta que un día miras atrás hacia donde empezaste y la distancia es imposible de creer. Empieza hoy. Una cosa. Una pequeña cosa, no las 10 cosas que has estado queriendo hacer, no la transformación que has estado planeando. Una cosa, la mejora más pequeña que puedas hacer hoy comparada con ayer. Luego, hazlo otra vez mañana. Eso es todo. Eso es todo lo que siempre ha sido. Si este video añadió algo a tu forma de pensar, suscríbete a la senda del Ronin. Más videos como este diariamente, construidos alrededor de la misma idea. Sabiduría antigua, ciencia moderna y la verdad práctica sobre cómo los seres humanos realmente cambian. El próximo video ya te está esperando. Gracias, la senda del Ronin para siempre.